Buenas tardes, el día de hoy nosotras les vamos a presentar el tema de hiperuricemia. Somos mi compañera Paulina Bautista y su servidora Karen Rugerio de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y estamos en el Hospital General de Zona número 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Primero vamos a empezar a definir esta enfermedad. La hiperuricemia se va a definir como la concentración de ácido úrico mayor a 6.8 miligramos sobre decilitro, y esta concentración va a disminuir la solubilidad del ácido úrico en los fluidos orgánicos que pueden existir en los depósitos de líquido sinovial y los tejidos. Cuando hablamos de hiperuricemia, también es importante hablar sobre la gota. Esta va a ser una enfermedad metabólica que se va a caracterizar por una concentración eh, igual de ácido úrico y va a tener una artritis monoarticular, aunque también puede ser poliarticular. Y aquí van a existir los depósitos del cristal de urato en diferentes tejidos. Ahora, dentro de la epidemiología, encontramos que aproximadamente entre el 5 y el 8% de la población en general va a presentar una hiperuricemia, lo que equivale a 1 a 2 personas por 1000 habitantes, sobre todo en el sexo masculino y en el rango de edad de entre 20 y 50 años de edad. De estos pacientes, entre el 20 y el 40% van a presentar hipertensión arterial y de ellos, solo el 10% van a presentar la gota. Y de la gota, entre el 2 y el 12% van a presentar una hipertensión arterial. Ahora, dentro de los factores de riesgo, los podemos dividir en los genéticos y los ambientales. De hecho, el 40% de los casos de hiperuricemia están asociados a factores genéticos y los demás a los ambientales. Dentro de los ambientales tenemos la dieta y el estilo de vida. Sobre todo los pacientes que consumen muchas grasas y que están obesos, y los pacientes que consumen demasiado alcohol, sobre todo cerveza. De hecho, encontramos que entre la edad de 20 y 39 años, el factor de riesgo principal es que presenten una hiperlipidemia, y en el grupo de entre 40 y 59 años de edad, el factor de riesgo principal es que consuman alcohol. También otros factores de riesgo pueden ser una hipertensión arterial, una diabetes mellitus y un síndrome metabólico. E incluso existe otro factor que es el farmacológico. Y dentro de los fármacos que pueden predisponer a que una persona presente hiperuricemia, encontramos el uso de los diuréticos tiacídicos, la administración de aspirina a dosis bajas, la ciclosporina también, el ácido nicotínico, el etambutol y la levodopa. Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a tener que va a ser por tres factores principales, que va a ser la síntesis del ácido úrico aumentado, la excreción disminuida del ácido úrico y un mecanismo combinado, es decir, tanto en la síntesis aumentada y la excreción disminuida del ácido úrico. En la primera, en la síntesis del ácido úrico, vamos a tener el recambio o la muerte celular. Aquí va a estar aumentado y vamos a encontrarlo en las enfermedades mielo o linfoproliferativas, también en la hemólisis, en la quimioterapia y también en la enfermedad de Poget. En la dieta también vamos a tener, si el paciente consume carne de res, pescado azul o aves de corral, así como también las personas que consumen hígado y riñones, entre otros. Y en los efectos hereditarios enzimáticos vamos a tener principalmente por el aumento de la actividad de la enzima PRPP, o también conocida como la fosforribosil pirofosfato sintetasa, o un déficit de la enzima HGRPT, o también llamada epoxantina guanil fosforribosil transferasa. Y por último vamos a tener a la obesidad, que esta ya es más considerada un factor de riesgo que una causa de la hiperuricemia. Luego vamos a tener la excreción disminuida del ácido úrico. Aquí dentro de esta vamos a tener el aumento de la absorción renal y la disminución de la secreción renal. En estas vamos a tener, si el paciente usa
diurético, bueno, consume diuréticos o también en la diabetes insípida. Y en la disminución de la secreción vamos a tener la cetoacidosis diabética o una acidosis láctica. Y entre los fármacos vamos a tener el ácido acetilsalicílico. Y por último vamos a tener la reducción de la filtración renal del ácido úrico. Y aquí vamos a tener a los pacientes con insuficiencia renal o una enfermedad renal poliquística. Y por último sería el mecanismo combinado, que aquí va a haber tanto una disminución de la síntesis y una excreción disminuida. Aquí en el mecanismo combinado vamos a tener principalmente a los pacientes que consuman alcohol. Ahora, para clasificar a la hiperuricemia, se hace en relación a la causa por la cual ocurre el incremento del ácido úrico, que puede ser por una sobreproducción, una subexcreción o combinada, como ya les habían mencionado anteriormente estos términos. Para obtener los datos que nos ayuden a clasificarla, existe una fórmula en la que vamos a obtener una expresión fraccionada de la depuración del ácido úrico. Y esta fórmula es igual, bueno, equivale a el ácido úrico urinario por la creatinina sérica entre el ácido úrico sérico por la creatinina urinaria por 100. Y nos va a dar la expresión fraccionada. Por lo tanto, se puede considerar una hiperuricemia por sobreproducción cuando el índice de excreción de urato urinario es mayor a 25 y aparte la expresión fraccionada de depuración de ácido úrico es mayor a 5.5%. Hablamos de una subexcreción cuando el índice de excreción de urato urinario es menor a 25 y la excreción fraccionada de depuración de ácido úrico es menor a 5.5%. Y en la combinada lo que va a ocurrir es que el índice de excreción del urato urinario va a ser mayor a 25, al igual que en la sobreproducción, pero la excreción fraccionada va a ser menor a 5.5%, como ocurre con una subexcreción. Ahora, para entender un poco mejor a la fisiopatología, vamos a hablar del metabolismo de las purinas. Aquí vamos a tener que las purinas pues, van a ser la adenosina y la guanosina. La adenosina, tanto la adenosina como la guanosina van a llevar un proceso para poder convertirse en ácido úrico y vamos a tener que la adenosina va a convertirse en la inosina con la ayuda de la enzima adenosina desaminasa. Luego la inosina, gracias a la ayuda de la nucleoticidasa, va a convertirse en la hipoxantina. Y por el lado de la guanosina vamos a tener que la nucleotidasa va a convertirla en la guanina y esta con ayuda de la enzima guanina desaminasa va a convertirse en la xantina. Aquí vamos a tener dos principales enzimas que va a ser la xantinoxidasa que va a convertir la hipoxantina en xantina y a la guanina vamos a tener que la enzima guanina desaminasa va a convertir en la xantina y esta va a ser precursora para poder convertirla ya sea en ácido úrico o en urato. Y para que esto suceda, vamos a tener que el ácido úrico y el urato van a ser prácticamente lo mismo, simplemente que va a cambiar dependiendo del pH en donde se encuentre. Si el pH es menor a 5,75, vamos a estar hablando de ácido úrico. Y si el pH está arriba de 5,75, vamos a estar hablando del urato. Aquí vamos a tener que para que el ácido úrico se elimine o se excrete, va a tener la ayuda de dos enzimas. Va a ser la PRPP o fosforribosil diprofosfato sintetasa, que va a ayudar a la síntesis y metabolismo del ácido úrico. Esta va a ser la precursora, es decir, va a estimular la síntesis y como en todo, siempre va a haber algo que la estimule, siempre vamos a tener alguien que la inhibe. Y esto va a ser el trabajo de la enzima HGPRT o también la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Y esta va a ser importante ya que gracias a ella vamos a tener pues un límite para que el ácido úrico
no rebase los límites. Y cuando esto sucede, pues estamos hablando de una hiperuricemia. Y en la imagen vamos a tener principalmente dónde se van a tener estas concentraciones de ácido úrico, que va a ser en las extremidades como las manos, las rodillas, los pies, las muñecas y los codos. Ok, continuando con la fisiopatología, entendemos que hay un equilibrio que debe existir entre la cantidad de ingesta, de síntesis y de excreción también del ácido úrico. Por lo que conocemos que obviamente, como ya había mencionado Paulina, se genera el metabolismo de las purinas. Y de esto, 2/3 se va a producir de forma endógena, o sea, desde adentro de nosotros se va a estar produciendo el ácido úrico y 1/3 va a ser de forma exógena a través de lo que consumimos, como habíamos comentado, las carnes rojas y el alcohol. Normalmente el ácido se va a filtrar por los glomérulos, primero se va a absorber, se va a secretar y se va a volver a absorber, así como va eh, constituyendo el túbulo proximal. Y de hecho, el 90% del ácido úrico se reabsorbe de forma normal y solamente un 10% se va a estar eliminando. Pero de este 10%, el 70% se va a eliminar de forma renal y el otro 30% por vía gastrointestinal. Entonces, en sí lo que hace que se genere una hiperuricemia es que empieza a sobreproducirse en exceso el ácido úrico que ocurre en el 10% de los pacientes o que haya una alteración renal que ocasione que haya una excreción ineficiente y esto ocurre en el 90% de los pacientes. De hecho, esto es lo que ocurre en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Y también puede existir la combinada, donde aparte de que se está sobreproduciendo, se está reabsorbiendo de más y es el que está más relacionado con el consumo de alcohol. Ahora, una vez que hay una hiperuricemia, se comienzan a formar cristales y estos cristales se van acumulando en las articulaciones. Los cristales son de urato. Y obviamente nuestro organismo los ve como algo desconocido y activa el sistema inmunológico. La forma en la que activa el sistema inmunológico es a través de la activación de los macrófagos o la activación del complemento. Cuando se activan los macrófagos, estos van a la zona de la lesión y entonces comienzan a fagocitar a los cristales. Al momento de que fagocitan, se liberan interleucinas y se liberan más citocinas, además de que también se liberan proteasas. En cambio, contrastando la activación de la vía del complemento, lo que hace es que se comiencen a reclutar neutrófilos. Los neutrófilos llegan a donde están los cristales y comienzan a fagocitar. Pero aquí lo que ocurre es que hay una lisis de neutrófilos porque los cristales suelen ser muy delgaditos, entonces pueden volver a salirse y entonces se muere el neutrófilo. Al momento de que hay una lisis de neutrófilos, también se liberan enzimas lisosómicas. Y entonces aún así se sigue generando una quimiotaxia de neutrófilos. Esto ocurre porque a pesar de que está ocurriendo una lisis, nuestro sistema inmune sigue mandando más neutrófilos, porque los cristales siguen estando ahí, o sea, no son fagocitados, se fagocitan y vuelven a salir. Entonces se reclutan más neutrófilos y se crea una quimiotaxia, que igual es como apoyada por la liberación de las prostaglandinas, de los radicales libres y de los leucotrienos. Entonces, todos estos procesos que liberan enzimas y liberan proteasas y liberan quimiosinas, liberan interleucinas, etcétera, hacen que se forme una lesión tisular y se genere la inflamación, que es el ataque de gota agudo como tal. Ahora, pasando con la historia natural de la hiperuricemia y la gota, vamos a tener que se va a dividir en 4 etapas. En la primera etapa vamos a tener una hiperuricemia asintomática, en la segunda el ataque agudo de gota, en la tercera un periodo intercrítico y en la cuarta etapa vamos a tener una gota avanzada. En la primera etapa vamos a tener la hiperuricemia asintomática y esta se va a caracterizar por las concentraciones séricas mayores a 6.8 miligramos sobre decilitros. Aquí puede o no haber una artritis gotosa y pues también presencia o no de depósitos tisulares.
Aquí el 90% de los pacientes va a tener una hiperuricemia asintomática que nunca va a llegar a presentar una manifestación clínica como tal y va a aparecer alrededor de la pubertad en el hombre y después de la menopausia en la mujer. En la etapa 2 vamos a tener la artritis gotosa aguda, donde se va a manifestar por una inflamación y enrojecimiento y también el aumento de la temperatura en el sitio afectado. Aquí el paciente puede tener un dolor severo que va a desarrollarse en la noche y en las primeras horas de la mañana. Y en la etapa 3 vamos a tener el periodo intercrítico, que van a ser donde se presente un ataque entre otro. Y aquí vamos a tener que los cristales van a estar en niveles bajos en el líquido sinovial. Estos ataques van a ser igual agudos y también se le conoce también como la gotatofasia o crónica. Aquí puede haber también presencia de tofos. Y por último vamos a tener la etapa 4, que aquí como tal ya vamos a tener la gotatofasia, que va a estar caracterizada por los depósitos continuos de los cristales de urato y pues se va a estar desarrollando la rigidez crónica y la inflamación de las articulaciones. Luego vamos a tener el diagnóstico. El diagnóstico de la hiperuricemia va a ser principalmente clínico y vamos a tener un cuadro ya sea de monoartritis aguda, que va a ser principalmente podagra, y también presencia de tofos. Aquí los tofos y el podagra va a tener un alto valor clínico para el diagnóstico de la gota. Y aquí está una tablita que nos recomienda la guía de práctica clínica, que son los criterios diagnósticos para la artritis gotosa según el Colegio Americano de Reumatología. Para poder diagnosticar como tal una artritis gotosa, vamos a tener la presencia de cristales de urato monosódico en el líquido articular. También una evidencia de tofo que va a contener los cristales de urato mediante un análisis químico o una microscopía de luz. Y por último, que el paciente presente 6 o más de 12 características clínicas, ya sea de laboratorio y o radiológica, que aparecen en el siguiente listado. Luego, en el diagnóstico diferencial vamos a tener a la pseudogota, que aquí pues va a ser principalmente las articulaciones dañadas como la osteoartritis y va a estar afectada en las articulaciones de la rodilla, la muñeca y la base del pulgar. Luego vamos a tener a la artritis séptica. Aquí el paciente va a presentar con una leucocitosis y en el cultivo de líquido sinovial vamos a tener que va a tener un desarrollo de bacterias. Y por último, a la artritis reumatoide. Aquí, pues, la artritis se va a hacer principalmente simétrica y poliarticular. Y también el paciente va a presentar nódulos reumatoides firmes y estos no van a estar en las áreas extensoras como llega a estar en la hiperuricemia. Ahora, continuando con el tratamiento, lo podemos dividir y de hecho las guías de práctica clínica así lo presentan como el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Dentro del no farmacológico, de forma general, el paciente debe evitar o disminuir el consumo de alcohol, sobre todo la cerveza, que es la que causa más daño, y también debe dejar el tabaco. Aquí se recomienda que el paciente comience a llevar un control de su peso y mantenga, por tanto, un índice de masa corporal pues en un nivel normal, un nivel adecuado. También se recomienda que el paciente realice ejercicio porque tiene que disminuir su peso, pero el ejercicio debe ser de bajo impacto y debe de realizarse diario. La actividad física no debe ser intensa porque esto puede causar un trauma en las articulaciones y entonces prácticamente propicia a que ocurran los ataques agudos de la gota. También se recomienda que los pacientes se pongan hielos en las articulaciones cuando ya se presente el ataque agudo. Ahora, dentro de la dieta se les recomienda que sea una dieta hipocalórica y pocas grasas y purinas. Aquí se le recomienda al paciente que consuma de 600 a 1000 gramos al día. Pero cuando hay una gota grave o avanzada, se recomiendan entre 100 o 150 miligramos al día.
Sobre todo aquí le decimos al paciente que consuma grasas insaturadas o poliinsaturadas. Y la evidencia que hemos encontrado es que la leche y el yogur, cuando lo consume una o más veces al día, puede ayudar a que disminuyan los niveles del ácido úrico. Aquí lo que el paciente no debe de comer en general son las carnes rojas, las vísceras, también alimentos como el ostión, las almejas, las habas, las ostras, coliflor, espinacas, lentejas, espárragos y chicharrón. Lo que se le recomienda al paciente es que la proteína la consuma a través del pollo o también del pescado blanco, porque en sí lo que no está contraindicado es el pescado azul en los mariscos. Por último, el tratamiento farmacológico lo podemos dividir en dos, en el ataque de la gota y en la hiperuricemia. Primero comenzaremos con la gota. Si está asociada a diuréticos, se deben suspender obviamente estos fármacos y como primera elección se recomienda la colchicina. Esta está indicada en los pacientes hasta que produzcan una diarrea que ellos no puedan controlar, que sea como exagerada. En ese momento se debe de suspender este fármaco. Lo que hace este fármaco es que reduce la respuesta inflamatoria a la deposición de los cristales de urato y su dosis es de 0.5 miligramos cada 4 horas, con una dosis máxima de 6 miligramos en 24 horas. Este fármaco se va a acompañar de un AINE, que puede ser el etoricoxib, que es el principal. Se recomienda este principalmente y la indometacina. El heteroricopsid es un inhibidor selectivo de la CLOX2 y este se recomienda entre 60 y 90 miligramos una vez al día por aproximadamente entre 10 y 14 días o hasta que disminuya la sintomatología del paciente. Por otro lado, la indometacina es un antiinflamatorio que va a reducir que se sinteticen las prostaglandinas y los tromboxanos, estos a partir del ácido araquidónico, y se recomienda en 50 miligramos cada 6 o 8 horas. En caso de que el paciente tenga un riesgo de la úlcera péptica o también un sangrado gastrointestinal, se le llega a administrar un agente gastroprotector como el omeprazol. En caso de que los pacientes sean intolerables a los AINES, se les pueden administrar glucocorticoides. Entre estos tenemos la prednisona, que va a inhibir igual la síntesis de las prostaglandinas y leucotrienos. Su dosis es de 20 a 60 miligramos por día intraarticular, pero debe ser indicada por un reumatólogo. Y cuando los pacientes lleguen a presentar dolor intenso y a pesar de que se las administre un AINE no disminuya, entonces se le llega a administrar un analgésico opioide. Por otro lado, para la hiperuricemia, se indica el tratamiento a la semana o a las 2 semanas de que hubo un ataque agudo de gota. Esto cuando el ataque agudo de gota pues ya haya sido tratado, como les mencionamos anteriormente. Está indicado un tratamiento para la hiperuricemia cuando ocurren estos ataques de forma muy recurrente y obviamente esos ataques ocurren de forma muy recurrente porque los pacientes no llevan un manejo adecuado, ya sea farmacológicamente o no farmacológicamente. También cuando presentan artropatías, cuando ya presenten los tofos o cuando ya tengan una enfermedad renal secundaria como una litiasis. Y se inicia con un alopurinol que inhibe la sandina oxidasa, como ya habíamos visto un poquito del metabolismo de las purinas. Esta es una enzima que cataliza la oxidación de una hipoxantina a xantina y de la xantina también al ácido úrico, lo que hace que disminuyan como tal los niveles del ácido úrico. Este fármaco se recomienda administrarse de 100 miligramos al día y se va a ir incrementando la dosis, aproximadamente de 50 a 100 miligramos entre 2 o 4 semanas después, hasta que se llegue a una dosis máxima de 90 miligramos al día y obviamente el incremento de la dosis va a ir de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. También se le llega a administrar el Probenecid, pero cuando no hay una alteración en la función renal secundaria, porque va a disminuir la reabsorción del ácido úrico. Y su dosis es de 500 miligramos 2 veces al día, con una dosis máxima de 3 gramos al día. Y en caso de que los pacientes formen los cálculos, para que se alcalinice la orina, se administra el citrato de potasio, 60 miliequivalentes al día. Después de esto les pusimos una tablita donde viene el tratamiento farmacológico en general, todos los fármacos que se utilizan
ya sea para la gota o como tal la hiperuricemia, su dosis, contraindicaciones y las observaciones. Esta tablita viene en la guía de práctica clínica mexicana. Y en sí, el control metabólico para el paciente es que se mantengan los niveles séricos del ácido debajo de 6,8 miligramos por decilitro. Es lo que se busca a través de todo este manejo integral que se le hace al paciente. Pero cuando a pesar de esto persiste la hiperuricemia, entonces se tiene que enviar a otro nivel de atención con un médico internista. Y cuando también a pesar del tratamiento persisten los cálculos, se tiene que referir al reumatólogo. Y si sigue habiendo alteración de la función renal que llega ya a ser crítica, entonces el paciente se refiere a nefrología. Y cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 35, entonces se tiene que enviar al nutriólogo porque pues el que sigan obesos los va a seguir eh, llevando a un factor a que produzcan una hiperuricemia o un ataque agudo de gota. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado mucho el video y no tengan ninguna duda.